Bienvenidos amigos a un video más para el canal. Por ahí me hacía una pregunta un amigo desde la República de Cuba, o bueno, mejor dicho, desde el país de Cuba, y me decía de que tiene una tarjeta de un televisor Samsung, el cual pues me describió el modelo, pero yo no tengo ese tipo de tarjeta. El cual la pregunta era cómo identificar los conectores de alimentación o de voltajes, ¿verdad? En las entradas. Muy bien. Lo que no me comentó en el comentario es que si tiene solo la tarjeta, ¿verdad? Asumo yo que quizás sí, solo de tener la muy tarjeta, porque pues vamos a tratar de identificar las dos formas, ¿verdad? Una, teniendo la tarjeta, y dos, pues teniendo la fuente también, ¿verdad? Porque pues si se trata de algún servicio de reparación, ¿verdad? Probablemente tenga la fuente. También con eso pues va a ser mucho más fácil. Así que vamos a iniciar con este tipo de video, asumiendo que tuviéramos la fuente, que sería lo más correcto. Pues estas tienen sus conectores, ¿verdad? Traen los conectores que originalmente va uno en la fuente y el otro, pues, el otro extremo del conector va hacia la tarjeta. Veamos. Tenemos aquí este tipo de tarjeta, es del mismo conector de esta fuente, lo saqué de un televisor LG. Bien, para esto pues vamos a necesitar de nuestro tester. Vamos a estar ubicando el tester y el punto número 1 va a ser identificar las indicaciones de la fuente, asumiendo que tiene la fuente. Vamos a verificar qué información nos presenta esta en los conectores, aunque sabré decirle que algunas fuentes también no traen las indicaciones, ¿verdad? Ahí pues toca un poquito más de trabajo, pero a la larga pues también se puede resolver esa situación. Las mismas indicaciones que tenemos aquí nos van a ayudar a poder resolver los diferentes conectores. Veamos. Por ejemplo, esta trae dos grupos de conectores. Viene uno de este lado hacia afuera y los otros vienen después de los primeros en la parte de adentro. Y si observamos en la parte del impreso, pues podemos darnos cuenta que por aquí hay un grupo de conectores y de este otro lado está el otro. Y en el caso de esta tarjeta o fuente, pues para ambos casos tenemos las especificaciones tanto del lado del circuito impreso como del lado de los componentes. Pero para ubicarnos de una mejor manera, vamos a hacerlo a través del lado del impreso, ya que esta pues nos da ese tipo de ventaja. Muy bien. Vamos a comenzar con verificar que dice que el primer conector que tenemos en el primer grupo de este lado de aquí, dice que el primer conector es DIM, que el siguiente es PS-ON, que el tercero son dos tierras, que los últimos tres conectores son, bueno, hay uno más al final, serían 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios y el último que no está conectado. Entonces, si partimos de aquí hacia arriba, podemos darnos cuenta que este pin más este de aquí corresponden a los 12 voltios, ¿ok? Luego, pues también nos indica que los otros los otros tres conectores de enfrente también corresponden a los 12 voltios. Veamos. Estos pues dice que el primero de abajo no es conectado. Luego pues 1, 2, 3 hacia arriba sí están conectados y cuando estos están funcionando pues tienen 12 voltios. Muy bien. Asumiendo que tiene la fuente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy que ya tenemos la información de la tarjeta,
pues conectamos el conector hacia la fuente. Veamos. Y ahora vamos a hacer la comprobación entre los pines que tenemos de alimentación de este conector. Así lo teníamos para que no vaya a haber un error. Y ahora pues vamos a comprobar en la tarjeta main en qué partes está llegando cada uno de los conectores. Debido a que en este tipo de placas casi nunca vienen identificados. Veamos, esta no tiene ninguna indicación. Pues bien, vamos a comprobar de la siguiente forma. Tenemos el tester de este lado. Vamos a ubicar bien para que se vea la prueba. Y las disculpas que cuesta un poco estar ubicando esto, pero la idea pues es tratar de entender este tema, ¿verdad? Bien, ponemos en la escala de continuidad. Antes que nada comprobamos que el tester pues sí funcione, porque algunas veces podemos estar comprobando y estos no están funcionando. Marca un poco de resistencia, pero pues al saber la resistencia que este está dando, va a ser mucho más fácil saber que estamos en cero. Ahí está ya en 3 ohmios. Donde nos marque 3 ohmios, pues sabremos que estamos en cero. Ya que estos testers tienen ese defecto que falla esta perilla de aquí. Ok, veamos. Nos posicionamos en uno de los pines que tiene 12 voltios aquí, los cuales pues no están conectados por el momento, pero pues va a haber comunicación entre los pines de la tarjeta de control. Veamos. Aquí pudimos encontrar un pequeño conector. Aquí nos indica que hay continuidad entre este pin y el de la tarjeta. Aquí tenemos el siguiente, veamos. No le trato de dar más acercamiento porque no se van a ver las pruebas. La idea es que aquí vamos encontrando los conectores de 12 voltios. Veamos. Tenemos uno de este lado y el otro de este otro lado. Luego seguimos comprobando, pues. Veamos. Hay que tener muy en cuenta que estos conectores muchas veces pues están aislados, traen un tipo aislante aquí en los conectores y eso hace que no se logre pues hacer un buen contacto. Bien, esta sería una manera de poder, ¿verdad?, identificar los conectores que tenemos en esta tarjeta para con lo que sería la tarjeta de control. Y pues sería a través de un tester poder seguir las pistas, ¿verdad? En este caso pues tendría que limpiar estas pistas porque traen de fábrica un tipo esmalte. Veamos. La voy a acercar un poco más. Veamos, aquí se está despellejando el esmalte que trae. Aquí está saliendo todo esto que se ve. Esos son un tipo aislante para que no agarre corrosión lo que es la tarjeta. Pero bien, cada uno de los contactos que nosotros necesitemos identificar, pues lo vamos a verificar de esa manera. A través de los indicadores de cuáles son los voltajes y pues en algún momento probablemente tal vez no los encontremos, ¿verdad?, activados en dado caso de que pues
no esté funcionando la fuente, si queremos comprobar el voltaje exactamente, no lo vamos a encontrar, debido a que si hay algún problema en la tarjeta de control, pues mientras la tarjeta de control no le dé la orden de encendido a la fuente a través de los diferentes pines de activación, la fuente no va a emitir los voltajes y pues más que todo, ¿verdad? La orden de encendido, estas fuentes los reciben a través de estos puntos. Veamos, aquí tenemos una que dice encendido apagado, que corresponde a este pin de aquí. Veamos, cuando este pues tiene un determinado voltaje, pueden ser 3 voltios, 3.5, pueden ser 2 voltios, pues cuando este voltaje está presente aquí, automáticamente pues el circuito de control detecta ese tipo de voltajes y pues activa, ¿verdad?, los diferentes voltajes de trabajo para que esta pues funcione de forma correcta. Sería esa una forma de poder encontrar esos tipos de conexiones en la tarjeta de control o tarjeta main, pero asumamos que no tiene la fuente. Esto porque pues digamos de que le fue a dar servicio a un televisor y pues cuando se retiró se olvidó llevar la tarjeta fuente y pues puede pasar, ¿verdad? Lo más recomendable es que siempre cuando vayamos a dar un servicio, si tenemos algún tipo de duda sobre eso, pues sería, ¿verdad?, trabajar tanto la fuente como la tarjeta de control para pues hacer algunas pruebas si es que esto ya no bloquean los voltajes de la fuente. Sería como que lo más recomendable. Pero bien, ahora vamos a hacer una breve búsqueda de lo que pudiera ser pues un voltaje de alimentación positiva en este caso. Veamos, en esta fuente, en esta tarjeta, lo que vamos a hacer primeramente es que con cualquiera de las dos puntas que tenemos, pues podemos conectar una a cualquier lámina o chasis, lo cual pues estos siempre están conectados a negativo. Estos indicadores de donde viene lo que es la entrada de antena, los puertos USB, los HDMI o inclusive las entradas o salidas RCA que trae la misma tarjeta. Si nosotros comprobamos en cualquiera de estas chapas, veamos, tenemos continuidad. Eso nos va a servir para identificar los puntos de entrada de negativo en esta tarjeta y de esa manera pues no ocasionar algún daño, ¿verdad?, debido a que vayamos a proporcionarle algún voltaje positivo en una entrada que sea de negativo. Muy bien, conectamos esta punta en esta parte, veamos, y comenzamos a comprobar en el conector que tenemos aquí para ver en cuál de esos encontramos continuidad. Veamos, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo. Bueno, de la parte de arriba solo hemos encontrado dos. Hay que verificar de la parte de abajo si hay otros conectores, ¿verdad?, de negativo. Siempre sosteniendo en lo que es el negativo de la tarjeta. Vamos a comprobar aquí abajo. Y como podemos ver, por aquí también estamos identificando dos negativos. Muy en cuenta, pues debemos de tener que cuando nosotros comprobemos que algunos conectores de estos nos den continuidad, veamos, teniendo la punta aquí en negativo, pues podemos también intercambiar lo que serían estas puntas de prueba, inclusive en la entrada de antena. Podemos colocarlo y seguir comprobando, ¿verdad?, si nos siguen dando la misma continuidad. Veamos. De esa forma estaremos seguros que no vamos a dar una alimentación errónea en estas entradas. Cuando nosotros hemos identificado lo que serían estos conectores pues de negativo, tendríamos que identificarlos para ya tener ahí seguro de que en uno de ellos pues tendríamos que conectar el voltaje de alimentación negativo con una fuente de muy bajo amperaje, el cual pues
nos pueda servir para comprobar, ¿verdad?, si hay consumo o algo por el estilo. Ya que si se le está dando lo que es este servicio a estas placas, es porque hay cierta duda de alguna etapa donde pues puede estar teniendo algún tipo de problema. ¿Ok? Bien, ahora me dirán cómo comprobar pues una entrada de positivo, ¿verdad?, para este tipo de tarjetas. Pues en muchas ocasiones la mayoría de tarjetas traen, ¿verdad?, capacitores. Traen capacitores de ya sean electrolíticos o de estos así tipo cobertura de aluminio. Y pues en muchos casos los que no están asociados a bobinas como estos que tienen comunicación con estas subfuentes porque son voltajes de activaciones para diferentes funciones, podemos encontrar capacitores como por ejemplo en estos puntos de aquí o inclusive también capacitores SMD. Entonces, si tenemos este tipo de condensadores, pues nosotros una vez que hemos identificado todos los negativos, podemos posicionarnos en el positivo de uno de estos capacitores y comprobar si tenemos continuidad entre uno de estos capacitores y el conector de entrada, ¿verdad? Vamos a ver si este tiene alguna continuidad. Aquí no marca nada. Veamos. Muy bien. En este punto pues no encontramos ninguna indicación de este capacitor. Vamos a comprobar la parte del circuito en la parte de abajo, ya que como les decía, estos tienen dos conectores, pero vamos a poder comprobar de este lado de igual forma. Aquí hay un conector, por aquí tenemos otro. Y pues en ninguno de estos nos da continuidad. Por lo tanto, pues estamos seguros que este tipo de capacitores no tiene lo que sería una continuidad de entrada con los conectores que puedan ser los positivos. Ahora bien, nos posicionamos en el negativo y los capacitores SMD que estén asociados en la entrada, estos capacitores siempre, uno de ellos va a tener continuidad a negativo y el otro va a estar asociado a un voltaje de entrada, ya puede ser 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 15, lo que reciba lo que es esta tarjeta, ¿verdad? Y pues la forma va a ser comprobar los terminales de estos capacitores SMD. Aquí tenemos uno, veamos. Nos posicionamos con la punta de negativo en tierra chasis y ahora comenzamos a comprobar estos capacitores. Solo nos pueden dar continuidad en uno de sus conectores, no nos puede dar continuidad en los dos, ya que ahí tendríamos un cortocircuito. Este nos marca continuidad de este lado y de este otro lado no nos marca continuidad, veamos. De este lado no nos marca continuidad, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que de este lado no nos marca continuidad el capacitor, comprobamos entre este punto de aquí y uno de los pines de entrada a ver si aquí tenemos alguna lectura. Como pudimos ver en los primeros de este lado no marca nada. Ahora vamos a comprobar de la parte de la otra línea de conectores, a ver en cuál nos da alguna continuidad, si es que hay continuidad entre uno de estos. Aquí no nos marca nada. Aquí tampoco. Y como podemos ver, las puntas sí están funcionando. Este conector al parecer no nos da continuidad con ninguno de estos contactos de los pines que tiene pues este conector, ¿verdad? Veamos. Muy bien. Al no encontrar una continuidad en estos, pues seguimos comprobando, ¿verdad? Por aquí podemos ver que hay otro
estos que están cerquita de estos conectores son los que reciben los pulsos positivos. Comprobamos entre lo que sería el conector de negativo y vamos a verificar en cuál de los dos conectores del capacitor SMD nos marca continuidad. De este lado nos está marcando continuidad, veamos. Invertimos las puntas de prueba y comprobamos nuevamente. Veamos. De igual forma nos marca continuidad. Esa resistencia que ven en el tester, pues no lo tomen en cuenta porque este tester está marcando tan sucias las puntas, veamos. Marca resistencia. Muy bien. Como pudimos ver, en este punto tenemos continuidad, entonces el punto contrario o conector contrario de este capacitor no tiene que marcar continuidad con lo que sería tierra. Veamos aquí. No nos da continuidad. Entonces, ahora sí podemos comprobar si con uno de los pines de estos de entrada tiene continuidad y veamos que sí. Entonces aquí tenemos una entrada de alimentación positiva, ¿ok? Porque el capacitor, si lo comprobamos, no está en corto. Veamos, si estuviera en corto, marcará continuidad. En este momento que yo estoy haciendo la prueba del capacitor, pero veamos, no marca nada. Por lo tanto, pues si comprobamos con cualquiera de estos pines y nos da continuidad con uno de estos, significa que por aquí hay una entrada positiva. Y bien, amigo, esta sería la forma de cómo tú puedes tratar de identificar los pines si es que no tuvieras la fuente. Como puedes ver, aquí no hemos intentado buscar con la fuente, solo nos hemos guiado con el conector y haciendo uso de los capacitores SMD que tenemos en las entradas como estos, veamos. No les recomiendo hacer pruebas más internas porque aquí ya estamos hablando de capacitores que tienen más que todo contacto con las subfuentes que tenemos aquí, o pues en este caso la etapa del amplificador, porque aquí tenemos el amplificador. Para algunos casos sí, pues el positivo de alguno de estas entradas, puede haber algún capacitor X por aquí en medio que sí tenga continuidad hasta la salida de positivo, pero pues los casos son un poco más riesgosos a tener alguna mala conexión. Lo más saludable es comprobarlos aquí en su entrada. Comprendo que a lo mejor tal vez no sea así como que un gran tutorial, ¿verdad? Pero al menos esas son las técnicas que yo aplico. Si es que pues tengo una tarjeta y la quiero activar, hacer funcionar sin que tenga yo la fuente, ¿verdad? Y adaptarle voltajes adicionales para hacer algunas pruebas. Espero que de alguna manera les haya servido el video y de ser así, pues no olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.